Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que usted se encuentre muy bien ahí en casa, en donde esté viendo este video, esta transmisión. Es para nosotros un privilegio y un honor poder acompañarle en este día y sobre todo poder estar junto con ustedes para alabar a nuestro Dios, para conocerle más y mejor. Es una necesidad ardiente de nuestro corazón el poder conocer más a nuestro Salvador Jesucristo, y es por eso que estamos aquí reunidos y es por eso que hacemos todo esto, para poder estar delante de Él, para poder venir a su encuentro. Así que sea bienvenido, le damos gracias a Dios por este tiempo y nos dispondremos a alabarle y a cantarle a través de la música con canciones, como una oración que hacemos todo el cuerpo de Cristo al unísono para poder alabar a nuestro Dios. Los salmos nos invitan a eso, a alabarle en todo tiempo y en toda circunstancia, reconociendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo de la muerte me libró, en la cruz compró mi redención, a libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
temeré, no temeré, aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera
Dios. Queremos ser honestos delante de ti y decirte que estamos quebrantados. Decirte que nuestra alma y nuestro cuerpo se rinde por completo a ti, Señor. No tenemos nada más que a ti. No tenemos nada más que tu Espíritu. Confiamos no solo con nuestra boca, con nuestro corazón, toda nuestra alma y nuestro ser confía en ti. Confía en tu vida, en que esa vida, en el Espíritu, vivifica aún nuestros cuerpos mortales. Porque así ha dicho tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos de nuestro entendimiento y ver más allá de lo que creemos ver, más allá de lo que creemos saber, respecto a que tú eres nuestra roca, respecto a que tú eres nuestra salvación. Ayúdanos a ver más allá de lo que hemos dicho durante años. Tú eres interminable, inagotable. Tus riquezas y el conocimiento de ti es nuevo y fresco cada mañana. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerte de una forma nueva. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas. En Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas. En Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios por un día más que nos permite compartir de su palabra. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a cada uno de los hogares a través de este medio. Y gracias a Dios porque su palabra sigue dando frutos y su palabra sigue extendiéndose para impactar a todos nosotros, impactar nuestra vida, la vida de nuestras familias y la de nuestras generaciones. Así que sé bienvenido a esta transmisión de lo que sería la reunión regular de Palabra de Vida. Aquí lo que hacemos y el objetivo por el cual estamos haciendo este tipo de reuniones, de videos, de estudios, es para compartir la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y que transforma. La palabra que nos ha llenado de esperanza, de gozo y que incrementa y fortalece nuestra fe. Así que dicho eso, te doy la bienvenida. Espero que estés listo para el estudio de hoy. Hemos estado estudiando sobre Génesis. Esta es una parte más de Génesis. Vamos en Génesis capítulo 1. De hecho, ya vamos a leer el capítulo 2. Y antes de empezar, me gustaría que me acompañaras a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tú nos has llamado a una cita
y tú has dispuesto todos los medios y todas las circunstancias, situaciones, las has determinado para que podamos estar aquí contigo en este día. Independientemente de las circunstancias que vivamos, tú nunca cambias y ese es nuestro gozo, que tú estás con nosotros y en nosotros y que es ahí donde podemos conocerte más y mejor. Esa relación, ese conocimiento, ese crecimiento en ti es el que alimenta nuestra vida en la eternidad. Es por ese conocimiento de ti, es por ese conocimiento de tu Hijo Jesucristo, por quien vivimos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Sabemos que no en los términos de este mundo, sino en los términos del reino, en los términos tuyos. Dios, gracias. Sírvete, Señor, de tu siervo. Sírvete de este momento y de este medio para poder compartir tu palabra. Que no sea yo, sino seas tú hablando en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos leyendo Génesis capítulo 2. Vamos a empezar en Génesis capítulo 2, porque ya hemos estudiado acerca de cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, la bendición que le da y cómo cierra este capítulo, por así decirlo, no el capítulo de la Biblia, sino cierra este momento, ¿no? Culmina con este versículo de Génesis capítulo 2, hablando de que fueron acabados los cielos y la tierra. Así es que voy a dar lectura a Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así como todo buen compositor, como todo buen artista, creador o incluso escritor, el cierre de una obra es tan importante como el clímax, ¿no? Porque si hay un desarrollo de una idea, supongamos que una obra, ¿no? Un libro, y hay todo este clímax en donde los personajes pues se ve cumplida su función principal, ¿no? Y tú te extasías de ver sus obras. El cierre viene a ser esto como el "y vivieron felices para siempre", ¿no? No solo una frase que ponga fin a la historia, sino una frase que le dé sentido al por qué contamos la historia. Esta frase, para mí, cuando yo leo este versículo, es el principio, es apenas el por qué Dios hizo todas estas cosas. Vamos a ir viendo poco a poco el tema principal, como como lo puedes ver, incluso aquí en el pizarrón. Ahora voy a valerme del pizarrón para poder explicar un poquito esto. Es el día de reposo. Así que vamos directo a esto. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios tuvo esta consideración de ir marcando días e ir marcando etapas en las cuales iba creando, ¿no? Día 1, por ejemplo, cuando fue la luz, separó la luz de las tinieblas. Día 2, cuando juntó los cielos, puso la expansión y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Fue como marcando esta pauta, ¿no? Fue marcando esta pauta de días. Hay muchas interpretaciones respecto a los días. Hay interpretaciones de forma literal, que si fueron días como los conocemos en nuestro tiempo, de 24 horas, ¿no? En donde
la Tierra le da una vuelta, la Tierra gira en su propio eje y entonces este girar nos da como consecuencia medir, ¿no? El Sol está aquí y damos toda la vuelta y cuando volvemos a ver el Sol aquí, eso es para nosotros un día. Entonces, la interpretación de índole literal, pues simplemente cree fielmente en que cada día era un día de este tipo. Aun cuando hay un poquito de, digamos, cuestionamiento respecto a cómo puede ser esto posible, que el día sea la vuelta que da la Tierra, si hasta el día 3 hizo las lumbreras y las estrellas, y sobre todo la lumbrera que señorara en el día y en la noche. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en eso, solo quiero dejarlo aquí aclarado de que sí hay diferentes, digamos, interpretaciones respecto a la forma literal o la forma poética, ¿no? Que un día del Señor es más refiriéndose a una etapa, ¿no? A un proceso, ¿no? Cumplido el proceso, termina un día, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la palabra no se equivoca. En cualquiera de los dos casos no estamos dudando de lo que la palabra nos está diciendo. Ni queremos ajustar nuestro entendimiento de lo que la palabra nos está diciendo por temor, ¿no? a que no se amolde a nuestra realidad, ¿no? A nuestra ciencia. La palabra dice que lo hizo en 6 días y en 6 días lo hizo. Ahora, ¿cómo eran esos días? Bueno, a lo mejor será algo que Dios nos revelará tal vez hasta que estemos en su presencia. Pero de que fue en 6 días y el séptimo descansó, como dice la palabra, así fue. El séptimo día descansó. Aquí el Señor utiliza el número 7, el llegar a este punto del séptimo, para empezar a enseñarnos que también a través de este simbolismo, Él nos está hablando de perfección, nos está hablando de completar un proceso, nos está hablando de una obra que está terminada, que está lista para poder salir adelante, ¿no? Para poder salir, digamos, al mundo. Vamos a ver en la narrativa bíblica que el Señor utiliza este término del 7 para poder marcar que algo está completo. Obviamente, de acuerdo a sus términos, completo en Él, ¿no? Y acabó en el día séptimo y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo, y luego bendijo Dios el día séptimo. Es curioso porque Dios bendijo primero a los animales, en el orden en el que está aquí la narrativa, ¿no? En el Génesis 1:22, Dios bendijo a los animales diciendo multipliquen y fructifiquen. Dios bendijo al hombre y a la mujer también diciéndoles fructifiquen, multipliquen, ¿no? Pero en este caso bendice al día. Es curioso, ¿cómo bendices al día en sí mismo, no? Si, como veíamos la semana pasada, la bendición era el poder y la capacidad para operar, ¿no? El poder y la capacidad de autoridad para llevar a cabo una tarea. ¿Cómo bendices al día, no? ¿Cómo le das al día autoridad y poder y capacidad? O sea, ¿qué es el día entonces? Ese tipo de cuestiones nos van llevando a considerar primero un contexto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra respecto al día de reposo? Tenemos, claro, nuestras referencias y es por donde quiero empezar. En Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, el versículo 8 y al 11. En el contexto, Dios está dando los mandamientos, los que conocemos como mandamientos. Y en Éxodo 20, el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Si se dan cuenta, para poder mencionar este mandamiento, él hace la referencia completa, casi textual, de Génesis 2. No es, mi otra referencia para saber qué es lo que la palabra va comentando o va diciendo solito la palabra del día de reposo es Isaías 58. En Isaías 58... Isaías 58, versículo 13 y 14, dice: Si retrajeren del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mis días santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Isaías 58, versículo 13 y 14. Y luego Hebreos 4, completamente otra etapa, otra época, otra forma en la que se presenta este día de reposo. El autor comenta lo siguiente. En Hebreos 4 voy a leer un poquito más, tratando de hacer énfasis en los puntos que creo son importantes para esto. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a ustedes se les ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo así del día 7, y reposó Dios de todas sus obras en el día 7. Y otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y ya como último versículo de referencia, como último texto de referencia es Marcos 2. De Hebreos nos dejó bastante como, wow, ¿no? Otro día de reposo, o sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Y nos empieza a abrir un poquito el panorama. Pero vamos a ver en Marcos 2, que nos narra acerca de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en un día de reposo? Marcos capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 23 al 28, dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo:
¿Nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y todos los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué nos dice hasta aquí? Esas referencias, ese marco, lo que Dios mismo habla acerca del día de reposo. Hasta aquí nos habla de un día de reposo como santificar, apartar, dejar de hacer obras en un día de la semana en particular. Pero al mismo tiempo, o de manera paralela y parece que hasta contradictoria, en Hebreos y Jesús mismo rompen con esta idea del día de reposo. Parece que están yendo contra la corriente y parece incluso que están pues rompiendo el concepto del día del reposo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede de esta forma? Bueno, vamos a llamarle esto a que el primer objetivo del día del reposo, lo dejé así para irlo llenando. El primer objetivo del día del reposo era como el primer objetivo que tuvo el Señor con su pueblo Israel a través de los mandamientos. El primer objetivo del día del reposo era santificarlo. ¿Santificarlo? ¿Qué es santificarlo? Vamos a ponerle aquí santificar. Santificar. Perdón que les dé la espalda. El día de reposo. El primer objetivo del día de reposo era santificar, apartar, que mostraran una costumbre completamente distinta a la de los pueblos aledaños, a la de las personas que vivían con costumbres idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. El primer objetivo del día de reposo era santificarlos, apartarlos, mostrar que son diferentes. Simplemente eso. Mostrar que son diferentes. Hay que entender el contexto. Hay que entender que a este pueblo de Israel, a quien se les da el mandamiento como en Éxodo y después se les reprende como en Isaías, es un pueblo, es una cultura, son personas cuya única herramienta para relacionarse con su Dios son las acciones, los rituales, lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden palpar. Por eso Dios les llama mucho la atención de no hacerse imágenes, ídolos de piedra, de madera. No hagas nada de eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente vas a desviar tu corazón si tú levantas una de estas imágenes. El contexto de estas personas es que todo para ellos es lo que puedes ver, tocar, eso es la realidad para ti. Entonces Dios dice, ok, usando esas herramientas, voy a enseñarte cómo a través de lo que haces, a través de lo que ves, tocas y escuchas, puedes guardarte para mí, puedes santificarte. Eso incluía apartar un día de la semana, y de hecho muchos días durante el año, y había fiestas anuales y había muchos días en donde reposaban, en donde ellos no hacían labor alguna. Había el día de jubileo, la fiesta de los tabernáculos, de los panes. Había muchísimos días en donde no tenían que hacer. O sea, ese era el mandamiento. Ese era lo que Dios los había mandado a hacer. No hacer nada. El primer objetivo es santificarlo. ¿Qué pasa? Obviamente tenemos a Jesús, ¿no? Después de este proceso del Antiguo Testamento, tenemos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dicho en dos palabras, en función a este tema, Juan 18, versículo 37, Jesús dice, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, Jesús está diciendo, esta es la razón por la cual vine a este mundo, para enseñarles cómo es realmente la verdad,
¿Qué es verdadero? ¿Qué es lo correcto? No estamos hablando solo de lo correcto e incorrecto, de lo moralmente correcto. Estamos hablando de la verdad en sí misma. Y Hebreos 1:3, en donde dice que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, es quien nos muestra y nos revela cómo es Dios mismo. Dice que por Él, por Jesucristo, fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que está hecho pudo haber sido hecho. Entonces, para este propósito, Jesucristo es el camino que nos va a hacer entender realmente lo que Dios está hablando respecto a un tema. En este caso, respecto al día de reposo. ¿Tuvo un primer objetivo? Sí, santificar. Pero vamos a ver qué pasa con Jesús. Viene Jesús y entonces hay un objetivo final. Y vemos que en Hebreos y en Marcos, por eso Jesús parece ir contra la corriente. El tema de que Jesús se comportara como alguien contra la corriente es un tema delicado, es una descripción que hay que usar con mesura, porque no estamos hablando de que Jesús sea rebelde. No estamos hablando de que Jesús sea contestatario, ni vaya contra la autoridad, ni lo establecido. Lo que estamos diciendo, o lo que la Biblia nos deja ver, es que cuando realmente era necesario, tenía que ir no solo en contra de lo establecido o en contra de la autoridad, sino mostrar a través de eso, a través de esta protesta, mostrar el corazón de las personas que se aferraban más a sus tradiciones, a su estatus, a su forma de hacer las cosas, que al Dios que decían adorar. Recordemos que ellos tenían un estatus, los judíos tenían un estatus y una forma de hacer las cosas, no porque eso les diera mayor riqueza, ¿no? O fueran una persona socialmente favorecida, sino porque ellos argumentaban que eso los ponía más cerca de Dios. Entonces, es como si me dijeras, yo estoy más cerca de Dios porque oro 4 horas diarias, ¿no? Estoy más cerca de Dios. Y entonces Jesús tendría que venir y decirte, o sea, sí, pero qué bueno que oras a Dios, pero eso no te hace estar más cerca de Dios. No es lo que tú haces. En ese sentido, cuando Jesús tuvo que enfrentar este tipo de situaciones, no significa que Jesús sea un revolucionario, contestatario, rebelde, guerrillero, ¿no? Que vaya en contra del status quo. Lo que quiere decir, lo que nos deja ver es que cuando era necesario, Él tenía que denunciar esto, sí, porque Él era la justicia, Él vino a hacer justicia. Sin embargo, no vino a humillar. Lo que vino a hacer es a mostrar el corazón de las personas. Lo que vino a hacer es mostrar el corazón de aquellos que decían falsamente amar a Dios y por eso seguir sus tradiciones, cuando en realidad amaban más las tradiciones que a Dios. Entonces, Jesús rompe con este paradigma del día del reposo. Yo soy Señor del día del reposo, dice Jesucristo. ¿Qué es el día de reposo entonces? Y en Hebreos, vemos el autor de Hebreos, este escritor, que le dice a su pueblo, ¿no? A los hebreos, a los que tienen arraigado hasta el tuétano la situación de descansar un día del día del reposo, lo tienen arraigado hasta el ADN, ¿no? Le dice a ellos, el día del reposo no es un día de la semana. Hay un día del reposo en el que el Señor quiere que todos entremos. Y el día del reposo no termina con descansar un día en la semana. Abre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el día del reposo? Y nos direcciona inmediatamente al principio, a Génesis 2, cuando Él dijo, santificó el día de reposo. Y yo le preguntaría a Dios, entonces, ¿qué quisiste decir? ¿Qué santificaste? Porque no fue el día en particular. ¿Por qué? Porque Jesús denunció a los que guardaban rigurosamente el día. Y Hebreos, el autor de Hebreos,
Dice que hay un día del Señor, un día de reposo en el cual hemos de entrar todos. O sea que hay un reposo del Señor, ¿no? Que va más allá del día en sí mismo, de si fuera lunes, martes, miércoles, jueves o lo que tú quieras. Entonces, eso nos lleva otra vez a la pregunta, Señor, entonces enséñanos cuál es el punto. ¿Cuál es el objetivo final del día del reposo? Entonces, ¿cuál sería el objetivo final de este día del reposo viéndolo a través de Jesús? Porque tenemos un primer objetivo, que es como querer llegar a un primer punto. En una carrera, si es muy larga, tú te aseguras de llegar primero a un punto. Pero sabes que tu objetivo final está más lejos. Aunque de momento no quieras ver el objetivo final porque tal vez te parezca tan lejano que te desanimes al principio, pero sabes que hay un objetivo final y ahorita tienes que cumplir el primer paso. ¿Cuál era el objetivo final de Jesús? Lo que dice Hebreos, entrar en el reposo de Dios. El objetivo final es entrar en el reposo. En el reposo de Dios. Ese es el objetivo final, que todos entremos en ese reposo. ¿Qué es entonces ese reposo? Y miren, antes de que vayamos a qué es el reposo, entonces, quiero dar otros versículos de personas que tuvieron, yo lo puse aquí, esa revelación. Esa pequeña, como le llamamos, ¿no? Que se te abre la ventanita y ves así desde un punto chiquitito, ves todo el paisaje y dices, wow, se ve cañón, no lo entiendo, pero allí hay algo más grande que lo que estoy viviendo. Y lo vemos en el Salmo 62.1. Salmo 62.1. Vamos a ver que el Salmo 62.1 nos dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. Entonces, reposo en donde mi alma encalla, es decir, en donde mi alma está anclada, en donde toda mi persona puede descansar y reposar, es en el Señor, porque de Él viene mi salvación. Jesucristo mismo, ¿no? Jeremías 6.16. Les voy a leer Jeremías 6.16 para que vean que no es exclusivo de David. Jeremías 6, versículo 16 dice, así dijo el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Jeremías también tuvo esta, como le llamamos, revelación, ¿no? Caminos, anden por el correcto y hallarán descanso, reposo, no en un día, para sus almas, para su vida completa. Salmos 91. Salmos 91. El versículo 1 y 2 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Una vez más, vemos este descanso, confianza, descanso, reposo en el Señor, no en el día, en el Señor mismo. Y Salmo 23, pues usted se lo sabe de memoria, espero que sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo veo estos textos, y como estos hay muchos, en que Dios les dio esta inspiración, esta revelación de ver que el descanso, el reposo del alma, de la vida del hombre está solamente en Dios, digo, claro,
Ese era el objetivo final. Lo tuvo que marcar con un objetivo, con un primer objetivo. Tuvo que enseñarles, nos tuvo que enseñar como a los niños, ¿no? A ver, vamos paso por paso. Blanco, negro, ¿no? 1, 2. Mamá, papá. Cosas sencillas, básicas, que pudieran entender de acuerdo a su nivel de madurez, como todos. Pero con el pasar de la revelación y sobre todo con la manifestación de Jesucristo, vemos que se va develando el objetivo final, y que no fue solo un objetivo final que viéramos después de la aparición de Jesucristo, sino que Dios siempre habló en esa línea. Dios siempre habló de eso, solo que el pueblo de Israel no lo entendía de esa forma, lamentablemente. Ahora, entonces, lo que Dios revela, este es el último punto. Dios revela Entonces, ¿qué es lo que revela Dios? Porque nos deja ver cosas, ¿no? Nos da el tema, nos da las referencias. Pero ¿qué es lo que Dios revela? Para darle aplicación, voy a leer para poder llenar aquí el huequito, vamos a ver Salmos 119, el versículo 33 al 35. Salmos 119, del versículo 33 al 35. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Es de mis salmos favoritos, el Salmo 119, y habla de estatutos. Dios revela sus estatutos. Un sinónimo para la palabra estatutos es principios. Dios revela sus estatutos, Dios revela sus principios. Dios revela esas palabras, esos mandamientos bajo los cuales Él opera, bajo los cuales Él hace funcionar el mundo. Él es el primero. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que fue y el que ha de venir. Porque es el mismo. Un principio y un estatuto no cambian, no están sujetos a votación, ni sufren lo que ahora llamamos la modernidad. Un estatuto y un principio es inalterable. Está más allá de la realidad de los seres humanos, de la historia. Un estatuto y un principio incluso lo podemos entender un poco, no porque lo podemos entender un poco como las leyes de la física. La ley de la gravedad. La gravedad existe, es un principio con el que el mundo se rige, el universo se rige. No está sujeto a votación, no cambia con la modernidad del pensamiento. No hay minorías afectadas por la gravedad. Simplemente es gravedad. Y así los principios de Dios son los que nos revelan, nos permite ver eso. Esa es la riqueza de Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2. Poder ver sus principios, poder ver y entender, tratar de entender. Por eso este salmo para mí es muy importante que oremos con base en este salmo, ¿no? No solamente me enseñe tus estatutos, porque los he leído, sino dame entendimiento para poder caminar en ellos, para poder llevarlos a la práctica. Porque de nada me sirve que yo sepa, a lo mejor, que el día del reposo, entonces no es el sábado, o el domingo, o el día que tú quieras. De nada me sirve que yo descarte ese conocimiento y que lo deje solo a nivel de conocimiento si no se convierte en algo que ayuda a mí, o sea, que me conecta más con mi Dios. Entender
que el día del reposo es el reposo de Dios, es el descanso, es en donde Jesucristo, que es la salvación, se manifiesta por completo. De nada me sirve entender eso si no estoy adaptando, transformando mi vida a esa verdad. Un estatuto y un principio de Dios es algo inamovible. Tú puedes vivir bajo eso, bajo esa cobertura, y como dice el Salmo, ¿no? 91, bajo la sombra de tus alas. Confiaré, estaré tranquilo. O puedes vivir fuera de ese principio. Puedes vivir fuera de ese estatuto. Puedes vivir fuera de eso que opera. Y entonces, como decimos, bueno, pues arreglártelas como puedas. O nos las arreglamos con nuestras propias uñas, ¿no? Nos rascamos con nuestras propias uñas, porque fuera de los principios de Dios se puede, claro, el mundo vive así y muchos hemos vivido así. Pero ahí sí es amar a Dios en tierra de indios, por decirlo de una forma chistosa. De esto trata todo la vida cristiana, de conocer más a Dios a través de Jesucristo, a través de la revelación de Jesucristo, buscando no solo la revelación o el conocimiento nuevo, ¿no? Sino que esa revelación se vuelva vida en nosotros. Y por eso dejé este espacio aquí al final. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Cuál es la conclusión de entender que en Génesis 1 Dios santificó el día de reposo y lo bendijo? Porque ese era su salvación. El día de reposo era ese lugar al que nos llama a ti y a mí, a que encontremos en Jesucristo el reposo de nuestras almas. Encontremos el descanso para nuestra alma. Encontremos la plenitud de nuestra vida, para que en Jesucristo encontremos que todas las obras que Él hizo, por eso descansó después de esas obras. Déjale explico esto. Él descansó después de esos 6 días, y en el 7º día descansó, literalmente dejó de trabajar, porque ya había establecido todos sus principios y estatutos. Él ya había establecido cómo iba a funcionar todo, había bendecido al hombre, había dado toda la creación, y a partir de ahí, Él podía dejar de actuar, ¿no? Y empezar a ver el fruto de su palabra. Miren, esto cuesta mucho trabajo entenderlo, y la forma en la que yo trato de acomodarlo, pues, y de expresárselos para que ustedes puedan a lo mejor tener una idea clara. Un artista, un músico, por ejemplo, conforme va desarrollando su carrera musical, pues se vuelve cada vez más, digamos, más excelente o excelente en su música, en el dominio del instrumento, y las obras que lanza, los discos, ¿no?, que publica, pues tienen una calidad cada vez mejor, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, entonces, tú puedes ver que un niño, no sé, un niño prodigio, o sea, el mismo artista, pero de niño, pues aunque podía verse que, ay, wow, va a ser alguien bueno, pero de niño sigue siendo un niño. O sea, tienes que esperar a que vaya madurando y llega un punto en el cual sus obras ya tienen un impacto. Y entonces vas viendo un crecimiento, ¿no? Incluso muchos artistas o mucha gente que crea cosas, no solamente músicos, o sea, pueden ser escritores o guionistas, ¿no? Yo qué sé. Toda esta gente se contradicen en diferentes etapas de su vida. O sea, en una etapa de su vida creen en una cosa y hacen arte de una cierta forma, y después hacen algo completamente distinto, pero dicen, pues no importa, o sea, maduré, cambié, ¿no? Y ya no le dan mayor importancia. Entonces nosotros, de cierta manera, creemos que las cosas que creamos tienen un punto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un arquitecto. Un arquitecto, pues no desde niño fue arquitecto. Un arquitecto tuvo que estudiar, tuvo que probar, tuvo que hacer muchos ejercicios, enrolarse, y de repente, hasta un punto de su vida en que todo se alinea, ya puede hacer algo como, no sé, el Burj Khalifa. Pero a lo que voy es que nosotros vemos que la obra de un creador está sujeta al tiempo, ¿no? A la madurez de este creador.
y que solo hasta que completa cierta madurez es que esta obra pues tiene credibilidad. Por eso a veces pensamos, o bueno, yo creo que a veces vemos que Dios, a Dios como si actuara así, ¿no? Va pasando esto y entonces déjate, lo soluciono con esto, ¿no? Y te pasa esto otro y deja ver cómo te ayudo aquí, ¿no? Como si Él fuera participando día con día de nuestra vida, sorprendiéndose por lo que nos pasa, ¿no? Sorprendido por, chin, es que ahora Emiliano le hizo así, no tenía que, bueno, ya ni modo, ahorita a ver cómo le hacemos, ¿no? Y no, Dios no va al día con nosotros, o sea, con nosotros, pero lo que quiero decir es que Él no se sorprende por lo que pasamos, porque Dios es eterno. Y como les digo, con esta visión, o sea, con esta forma de entenderlo, lo que yo veo son a Dios, que funciona con principios eternos, que funciona con fundamentos, con estatutos, ¿no? Y que nosotros, en nuestro caminar, vamos entendiendo o desatendiendo esos principios y nos vemos afectados o beneficiados por esos estatutos. Pero Él es el mismo, Él nunca cambia. Vino una etapa de crisis económica, Él es el mismo, no cambia. Vino una etapa de enfermedad y virus, Él es el mismo, no cambia. Hay muertes súper cerca en la familia y todo, Él es el mismo, no cambia. Cuando podemos entender eso, y sobre todo en este tiempo, cuando podemos ver que Él es el mismo y no cambia, su descanso, su reposo, realmente puede habitar en nosotros. Podemos hacer de su reposo nuestra habitación, nuestro gozo. Como le decía a Isaías, si dijeras de mi reposo que es mi delicia. Ese es el llamado de este tiempo, que hagamos del reposo de Dios nuestra delicia, que hagamos de esa verdad en Dios nuestra habitación, nuestra morada, y seamos uno ahí. Honestos. ¿Cuál es el punto entonces de todo esto? ¿Cuál será el objetivo? Yo creo que lo voy a dejar así, en blanco, para que en tus propias palabras trates de decirle a Dios, si te ha hablado, si Dios te ha hecho entender, me has hecho ver. Y sé que esto es lo que me estás diciendo. Y sé que tu reposo para mí es esto. Y sé que a esto me estás moviendo. Y gracias. Voy a dejarlo así. Para que no nos predispongamos con algo. Porque también es importante. Es importante que Dios nos hable y darle espacio para que yo también desarrolle esta madurez, ¿no? Personal. No solo me conforme con lo que un Emiliano, un Roberto, quien tú quieras te pueda decir y compartir de lo que Dios nos ha hablado, sino que tú puedas vivir a Dios vivo y verdadero en tu vida. Te lo dejo entonces. Dios te bendice, que tengas un bonito día y pues ya sabes, seguiremos aquí haciendo estas transmisiones hasta nuevo aviso. Parece que las condiciones están cambiando, entonces pues vamos a preguntarle al jefe qué opina respecto a regresar a las reuniones de manera presencial, cómo lo haremos. Y si estamos todos alineados al propósito de Dios, pues será algo que Dios esté poniendo en nuestros corazones. Ya veremos, no se preocupen, vamos a avisarnos, estaremos en contacto. Gracias, le doy las gracias a usted por su apoyo, por su fidelidad para con Dios, no para con nosotros. Gracias porque han mostrado, ¿no? Han mostrado esta tenacidad en estos tiempos y le pido a Dios que siga llenándolos de fortaleza en su fe. Dios es bueno, tenga excelente día, Dios los bendice. Hasta luego.